Hemos entrado hace un tiempo con esta visión de los 52 días. 52 días, 52 días. Y usted dirá, pero ¿qué significado tiene? ¿Por qué? ¿Por qué entramos a estos 52 días? Y yo hoy, el Señor por la mañana me dio una pregunta a la que vamos a encontrarle la respuesta a través de este mensaje. Trataré de ser lo más breve posible, aunque es casi imposible. Pero ¿cuál es el fin de llevar a la iglesia a estos 52 días? Entonces yo tengo que hacer una breve referencia, tengo que trasladarme al comienzo de la creación, al comienzo de todos los tiempos hasta el día de la fecha. Espero no tardar más de 3 días en terminar este mensaje. El Señor para llegar a este tiempo tardó miles de años, así que usted me va a permitir 3 días, quédese con nosotros, tráigase la vianda, porque el mensaje va a ser lo que el Señor ponga. Retrocedamos en el tiempo y cuando llegamos a Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A pesar de todas las circunstancias, de todos los avatares, a través de todas las enfermedades, a través de todos los conflictos, los problemas, siempre el Espíritu de Dios está. Porque Dios está en todo lugar, pero no está en todos los corazones. Tal es así que dice la Biblia, el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Pero solamente Él habita dentro de templos no hechos por mano de hombre, sino templos que estén dispuestos a abrir la puerta cuando Él llama, y es el templo de nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo, no tiene un lugar de referencia, sino que Él domina todos los límites del universo, porque Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Ahora, hay un conflicto que se desató entre los teólogos, porque dice, ¿cómo puede ser que si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego hay un punto y una parte, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, cuando Dios no crea el desorden, el despropósito, el pecado, el conflicto, sino que Dios ordena todas las cosas? Por eso dice que ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto y una parte, y según los teólogos y aún lo que he estudiado en todo este tiempo, en lo que es la parte de teología de la Biblia, dice que sucedió lo que se le llama un elipsis, un periodo indeterminado de tiempo en que ocurrió algo sobrenatural que creó ese desorden. Entonces cuando me voy al libro de Isaías capítulo 14 verso 12, me encuentro con la realidad de que se desató una gran batalla en el cielo, donde hubo un único perdedor, de alguien que dijo, yo voy a ir y voy a hacer mi trono en lo alto del monte del testimonio, a los lados del norte. Usted dice, a los lados del monte del testimonio, a los lados del norte. ¿Qué quiero decir con esto? El diablo estaba diciendo, al ser el arcángel más hermoso, más poderoso, de hecho Dios le dio tanto poder que lo único que no tiene Satanás es la posibilidad de la omnipresencia todopoderoso, pero es poderoso más que todos los querubines, serafines, hasta ese momento en el reino de los cielos. Y dice que su corazón se halló maldad y creó hasta la tercera parte de los seres celestiales en el cielo, hicieron una división y se levantaron en rebelión contra Dios. Y allí en Isaías capítulo 14 dice que el Señor lo tomó y dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al monte del testimonio, es donde está el trono de Dios, a los lados del norte. El norte habla del poder del trono de Dios. Voy a tomar el poder del trono de Dios y voy a establecerme y voy a destituir a Dios del trono. Sin embargo, Dios simplemente lo arrojó por tierra, y allí vemos, aún arqueológicamente, dice que la tierra sufrió un cataclismo tan grande en el comienzo de los tiempos, que allí es donde están los grandes monstruos, los grandes animales prehistóricos que han sido removidos y puestos bajo tierra, al punto tal de que hoy de esos animales, el proceso del tiempo, encontramos lo que es el petróleo y diferentes tipos de
materiales. Ahora, usted dice, ¿a dónde quiere llegar con esto que tiene que ver con los 52 días? Tiene que ver que cuando esto ocurre, Dios destituye a Satanás del cielo, pero Dios crea al hombre y le da el poder para vencer contra Satanás. Dios hace al hombre perfecto. Dice que Dios miró al hombre, miró lo que había hecho y era bueno, agradable y perfecto. Y puso en el hombre lo que no puso absolutamente nadie más, y es el aliento de Dios, es el aliento de vida, espíritu de vida y no espíritu de muerte. El hombre tenía el poder y la autoridad de regir sobre la naturaleza, tenía la autoridad y el dominio sobre los animales y sobre la creación, y el Señor le dijo: multiplicad, fructificad, henchid la tierra, y dice, y los bendijo Dios. Sin embargo, ese que había sido destituido, dice que tomando forma de una serpiente, habló con la mujer, y la mujer accedió a la misma rebelión que el diablo había accedido en el cielo, porque el diablo le dijo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría cuando ella ya tenía la sabiduría, para alcanzar el poder cuando ya tenía el poder. Sin embargo, fue seducido, y el hombre y la mujer fue destituido del huerto del Edén, como Satanás fue destituido del trono de Dios. Allí comienza un plan de redención sobre la humanidad, porque el Señor le dice a Satanás y le dice a la mujer: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ella estaba hablando, el Señor, en esa promesa que a través del vientre de la mujer iban a ser un Salvador que iba a restituir la relación del hombre con Dios, pero la mujer iba a parir con dolores de parto. Es allí la mordedura de la calcañar. Vemos que el tiempo pasa y volvemos otra vez a que Dios quiere tener una relación con el hombre y encuentra una persona. Nunca son grandes multitudes. De hecho, la Biblia dice que la cuarta parte será salvo, y hay un resto que cree ser salvo, sin embargo jamás fue sellado por Dios. Ahora vemos en el libro de Génesis capítulo 5 verso 21 que aparece un hombre, un profeta de antaño, un profeta del principio de los tiempos, antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob, antes de tantos hombres conocidos de la Biblia, y este hombre se llama Enoc. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios 300, casi 60 años caminó con Dios. Y Dios un día descendió y dijo: no quiero caminar con vos más, no quiero descender y caminar con vos, sino quiero llevarte conmigo. Y dice que Enoc no conoció la muerte, sino que el Señor descendió y se lo llevó con él para no conocer la muerte. Qué maravilloso. Sin embargo, ahora vemos en el libro de Génesis capítulo 7, Dios ahora, luego de caminar con el hombre, luego de amar, tener una relación con el hombre, ahora dice que Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, se arrepiente porque la maldad de los hombres llegó hasta su presencia, y Dios dijo: voy a raer de la faz de la tierra al hombre, porque su pecado ha llegado a mi presencia. Pero aún así Dios vio que dentro de todos los hombres había uno que era perfecto, y se llamó Noé. Noé fue convocado por Dios para construir un arca, y él durante 90 y tantos años, a pesar de que la canción dice 120 años predicó Noé, 90 y tantos años él pregonó que venía el diluvio, pregonó que venía el juicio de Dios, pero nadie lo escuchó, fue burlado por todos, solo su familia y Noé. Dice que entraron al arca, y el arca no fue cerrada por Noé, y no tenía ventanas el arca en los costados, sino había una sola ventana, y esa ventana miraba hacia el cielo. Si Noé quería abrir las puertas del arca para salvar a la gente en el diluvio cuando se estaba ahogando, no podía, porque la puerta la había cerrado el Señor.
Esto habla acerca del fin de los tiempos. Hoy el Señor está a través de sus siervos diciendo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para pagar a cada uno conforme a su obra. Y como los días de Noé, dice la Biblia, los hombres se casan, se dan en casamiento, hay perversión, hay pecado, la maldad, la corrupción, la inmoralidad ha llegado hasta la presencia del Señor, y el Señor ha construido un arca, y el arca es la iglesia, y la única ventana que tiene no la tiene a los costados, porque eso te distraería, sino que la ventana da para que puedas mirar al cielo. Dice: cuando todas estas cosas acontezcan, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Usted dice: pastor, ¿qué tiene que ver esto con los 52 días? Tiene que ver que ahora Dios llama a un hombre llamado Abraham. Entonces Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendecido, y el que te bendice será bendecido, y el que te maldice, la maldición le seguirá y le alcanzará. Yo haré de ti una nación grande. Yo te llevo a una tierra que fluye leche y miel. Tus generaciones serán benditas. Pero el Señor le dijo: ve y posee la tierra de Canaán. Y cuando Abraham ve la tierra de Canaán, era una tierra inhóspita, era una tierra arenosa, era una tierra desértica. Tal es así que su sobrino Lot dice que eligió la tierra que daba hacia las llanuras que daban hasta Sodoma y Gomorra. Y sin embargo el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, pero sobre la tierra que Abraham Dios le había dado, que parecía una tierra inerte, inhóspita, muerta, sin vida, sobre esa tierra había una promesa. Hoy quizás estás viendo tu vida inhóspita, desértica, arruinada, triste, con pasado y sin ninguna vista hacia el futuro. Pero ¿saben qué? Si hay una promesa de Dios, si hay una bendición de Dios, y la bendición de Dios es hacia tu futuro, esa tierra fructificará. Y hoy Israel es una de las tierras más ricas en minerales, en oro, en plata, en petróleo y en diferentes tipos. Y la fruta que da Israel es una de las frutas más hermosas que da el universo, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hubo una promesa. Sin embargo, una de las cosas que el Señor le dijo a Israel a través de Abraham, le dijo: ve y posee la tierra como heredad. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Viene un periodo de hambre sobre la tierra, y dice que Jacob fue con su familia a Egipto. Allí estaba José, y José les proveyó todo lo necesario. Ellos tendrían que haber vuelto a la tierra que el Señor les había prometido, pero se quedaron en la tierra de Gosén. Y murió Faraón, el faraón que estaba con José, que amaba a José y amaba a la familia de José. Y se levantó un faraón, y ese faraón odió al pueblo de Israel y temió, porque había crecido en sobremanera, y tenían temor de ser ellos dominados por la descendencia de Abraham, y los sujetó en terrible cautiverio. 430 años de cautiverio, y ahora dice que el pueblo levanta su cabeza luego de 430 años. A mí me llama la atención algo: ¿por qué a veces tenemos que esperar tanto para clamar al Señor y pedir liberación? Parece que hasta que no tocamos fondo, parece que hasta que no se nos terminan los recursos, parece que hasta que no se nos terminan los proyectos, hasta que no se nos terminan las fórmulas, nunca vamos a mirar al cielo. Entonces dice que el pueblo, a los 430 años, sumidos y presionados por la cautividad de Faraón, ellos levantaron su cabeza y clamaron a Dios, y Dios levantó un Moisés. Entonces Dios se revela a ese Moisés que estaba en el desierto de 84 años en una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando Moisés se arrima para ver la zarza, escucha una voz de la zarza que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar que pisas es santo es. Yo interpreto que el Señor le dijo a Moisés: vos quisiste liberar a mi pueblo matando a un egipcio, pero yo quiero decirte que tus caminos no son mis caminos, mis proyectos no son tus proyectos, mi fórmula no es tu fórmula. Tus fórmulas son perecederas, pero las mías son eternas. Así que yo te desafío, Moisés, a que quites el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. He oído la aflicción de mi pueblo allí en Egipto y he descendido a liberarlos a causa de sus exactores. Vemos un pueblo que sale caminando ahora por el desierto en libertad. Siempre Dios trató de traer libertad. Ya desde el Génesis Dios promete liberación a través del vientre de la mujer. Luego Dios se relaciona con un hombre llamado Enoc, pero luego los hombres empiezan a decaer y a apartarse de Dios. Aún así, dice la Biblia que Dios encontró a un hombre al que dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, de tierra de demonios. De ese lugar lo sacó y le dijo: ve, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Ahora esa nación grande, en desobediencia y en rebelión, se va a la tierra de Egipto y ahora son cautivos. Todo el tiempo entre cautiverio y libertad, cautiverio y libertad. Una inestabilidad espiritual, inestabilidad emocional. Hoy arriba, mañana abajo, hoy arriba, mañana abajo. Una iglesia que debería ser extremadamente poderosa, un pueblo que debería haber sido extremadamente poderoso, ahora cautivo. Pero ahora son libres, pero libres relativamente, porque venía el fereceo, el jebuseo, el geteo, los filisteos, los madianitas, y los cautivaban, los aprisionaban, los mataban, los perseguían. Entonces el pueblo clama a Dios y Dios manda jueces. 12 jueces, de los cuales yo simplemente voy a interpretar a dos, uno llamado Gedeón y el otro llamado, alguien que lo conoce, quién es el que tenía mucho músculo, quién era el que levantaba los portales, uno llamado Sansón. Entonces se presenta delante de Gedeón, y un Gedeón cobarde, joven y que se sentía mediocre delante de Dios. Y ¿saben qué? No hay nada peor para una persona que quiere ser utilizada por Dios que se sienta autosuficiente. Yo creo que Dios vino a utilizar a aquellos que se sienten vil y menospreciados, aquellos que no sienten que son capaces, porque la capacidad no viene de nuestra naturaleza, sino la capacidad viene del reino de los cielos. Y dice que Gedeón estaba juntando el trigo porque venían los madianitas, se robaban todo, estaba enojado, y se presenta el ángel de Jehová, que es el Jesucristo del Nuevo Testamento, y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón se da vuelta y le canta las 5 frescas. Le dice: si el Señor hubiera estado con nosotros, no estaríamos como estamos. Y ese es el problema que tenemos. Siempre Dios tiene la culpa de nuestros propios errores. El Señor constantemente le decía a su pueblo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo voy a descender, voy a sanar su tierra, los voy a librar. Y ellos dijeron: no volveremos, no haremos lo que... Pero la culpa la tiene Dios. Siempre la culpa la tiene Dios. En el huerto del Edén, el hombre dijo: la mujer que me diste, ¿quién se la dio? Dios. Y la mujer dijo: la serpiente. ¿Quién creó la serpiente? Dios. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Dios. Entonces, ¿Dios qué dijo? Voy a mandar a mi hijo a pagar el precio. A ver a quién más le van a echar la culpa. Ahora vemos ese pueblo y Dios levanta un Gedeón que tuvo que aprender que no es ni con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y entonces ahora Gedeón le dice: Señor, yo soy de la tierra, de una tierra inhóspita, soy de una familia pobre, soy el menor de la casa de mi padre en Madián. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Entonces Gedeón, el Señor le dice que convoque a varones, y él convoca y se levantan 30.000 hombres. 30.000 hombres y el Señor le dijo: ve y dile a esos hombres, el que tiemble y se estremezca, que se vuelva. Y se volvieron, y el que se agache y tome el agua de esta manera, que se vuelva. Y quedaron 300. ¿Para luchar contra quién? Contra 152.000. Los números no dan, ¿no? Pero los números no dan en lo natural,
porque ¿saben qué? A veces uno cuenta mal, porque Dios no tiene número, Dios es ilimitado, Dios no tiene principio ni fin, y cuando lo comparamos a Dios con nuestros problemas, Él siempre saca las de ganar, porque el Señor le dijo: para que sepa Gedeón que no es con tu fuerza, sino es con la mía. Y entonces Gedeón se va al campo de los madianitas y el Señor le dice: toma un cántaro, mete una antorcha encendida adentro, y cuando yo te diga, grita por Jehová y por Gedeón, y rompe el cántaro y que el fuego se encienda. Y eso hizo Gedeón con los 300 hombres en un campamento de 152,000. Yo creo que si se hubieran dado cuenta lo de 152,000, que solo 300 hombres eran los que se habían metido al campamento, se los hubieran comido fritos. Sin embargo, ellos lo primero que dijeron: por Jehová y por Gedeón. Dios siempre traía libertad. Sin embargo, moría Gedeón, que gobernó durante 40 años como juez de Israel. Fueron 12 jueces poderosos que el Señor levantó, y el pueblo nuevamente volvía a caer cautivo. Y entonces Dios levanta a un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, y dice que desde el momento en que nació, la ciudad donde nació fue iluminada por el poder de Dios, y fue Sansón. Un Sansón que de repente decían: Sansón, los filisteos vienen contra ti. Descendía el poder del Espíritu de Dios sobre él, porque en el Antiguo Testamento el poder del Espíritu de Dios no descendía en todos en general, sino descendía sobre los patriarcas, sobre los jueces, sobre los profetas y sobre algún que otro rey de Israel, pero no descendía sobre todos. Entonces de repente venían y lo ataban con cuerdas nuevas a Sansón, porque pensaban que eso le iba a quitar la fuerza, y le decían: Sansón, los filisteos contra ti, y rompía las cuerdas como quien rompe nada. Pero dice que Sansón se apartó de Dios, amando las mujeres de otra tierra, amando los placeres de otra tierra. Y un día escuchó: Sansón, los filisteos contra ti. Y dice que él pensó en su lecho: ahora me levantaré y haré como he hecho siempre, voy a vencerlos. Y cuando se levantó, se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él, y fueron arrancados sus ojos y fue llevado en vergüenza, hasta que en un momento, en el final de sus días, él decidió hacer pacto con Dios y dijo: yo muera con los filisteos que me arrancaron los ojos, pero dame una última oportunidad, Señor. El pueblo de Israel siempre avanzando, retrocediendo, y la voluntad de Dios, el deseo de Dios, levantar jueces, príncipes, levantar profetas, era liberar a su pueblo. Es darle una estabilidad, es darle trascendencia en el medio de los pueblos, que el pueblo sea reconocido como el pueblo de Dios, el real sacerdocio, la nación santa, pero el pueblo siempre retrocediendo. Entonces ahora Dios levanta profetas. Levanta 4 profetas mayores y 12 profetas menores. No se preocupe, no voy a relatar sobre todos, pero me encanta porque entre los profetas menores hay 2 que son de mi preferencia, a pesar de que le dicen profetas menores porque escribieron muy poquito, pero ese poquito que escribió fue tan poderoso, y entre los cuales está Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Sin embargo, también está la profecía donde dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni en los labrados haya mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Eso decía Habacuc, luego de haber dicho: ¿hasta cuándo clamaré a ti? No oirá, daré voces a causa de la violencia y no salvarás, porque el impío, como ahora, como estamos viviendo ahora, la corrupción era tan grande, pero el pueblo era más corrupto que los corruptos. No había una diferencia. La consecuencia de apartarse de Dios era tan alevosa que el impío, Satanás, podía
avasallar al pueblo de Dios, a pesar de ser un pueblo bendecido, al que Dios constantemente quería bendecir, al punto tal que ahora se levantan los profetas mayores. Tenemos un Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pero ese Isaías dice que como de costumbre fue al templo y se encontró con el Señor en la puerta del templo, sentado en su trono alto y sublime. ¿Sabe qué dijo? Aleluya, la presencia de Dios está en este lugar. No dijo, ay, me muero. ¿Sabe por qué? Porque como de costumbre fue al templo y él pensaba de que el Señor iba a estar en el lugar santísimo, detrás de las cortinas, y Dios lo estaba esperando en la puerta del templo. ¿Y sabe qué significaba eso? Quien veía a Dios y no estaba en condiciones, significaba que se moría. Sin embargo, él pudo decir algo que pocos se atreven a decir en este tiempo sin culpar a los demás. Ay de mí que soy inmundo de labios y habito en un pueblo inmundo de labios y mis ojos han visto al Rey Jehová. En ese momento descendió un querubín con una tenaza, carbones encendidos del altar que está allí en el lugar alto, en el lugar del oriente, y puso sobre la boca de él y lavó sus pecados, cubrió su error, y ahora escucha un clamor que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Tenemos otro profeta mayor llamado Jeremías. Era un niño, no más de 16, 15, 14 años. Sin embargo, el Señor le habla a Jeremías y Jeremías le dice: Señor, no sé hablar, soy un niño. Y el Señor se presenta con todo su poder y su autoridad y dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y harás todo lo que te mande, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y voy a usarte. Por eso yo llenaré tu boca de palabras. ¿Sabes por qué, Jeremías? Porque tu embrión vieron mis ojos y en mi libro estaban escritas todas las cosas que fueron formadas. Ni vos sabías que tu propio embrión vio mis ojos y yo dictaminé este futuro sobre tu vida. Un Jeremías que en el final de sus días dice que el sumo sacerdote Pasur lo tiró dentro de un agujero donde una acequia donde ellos recolectaban agua, un pozo de agua, y el pozo estaba vacío de agua y estaba lleno de barro. Y dice que con sus 80 y tantos años, dice que Jeremías estaba con el barro hasta el cuello y dijo: no predico más, no profetizo más, no hablo más en tu nombre. Cada vez que profetizo a este pueblo, cada vez que le profetizo, me golpean, me maltratan, me tiran aquí. Sin embargo, el Señor le dijo: ¿qué haces, Jeremías? ¿Qué haces? No profetizo más. Como muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida creemos que servir al Señor es lecho de rosas y es que todo va a andar bien, y esas predicaciones neófitas sin sentido que a veces se hacen para confundir al pueblo. Se te terminan los problemas, se te terminan las luchas. Señores, quien sirve a Dios entra en guerra espiritual. Quien sirve a Dios sabe que es enemigo del diablo. Quien sirve a Dios sabe que va en contra de los principios del diablo que vino a matar, hurtar y destruir. Quien sirve a Dios tiene una familia sólida. El diablo tiene familias destruidas, separados, hijos traumados, violencia, violación. Sin embargo, un hijo de Dios es como Noé preparando el arca para salvarse con toda su familia. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, él, la esposa y los hijos remontarán vuelo hacia el cielo. ¿Por qué? Porque esa casa es casa de Dios y puerta del cielo. Vemos este Jeremías dijo: no aguanto más. Sin embargo, dice que se presentó el Señor y él podía relatar esta frase que a mí me conmueve profundamente, y él dijo: traté de resistirte y no pude, traté de resistirte y no pude, porque me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Más fuerte fuiste que yo. Yo quería tirar todo al diablo, sin embargo tú viniste y me abrazaste. Sin embargo, en la traducción hebrea no es tan romántica, porque dice: me obligaste, Señor, aunque no quería, me obligaste. ¿Y sabe para qué nos tiene que obligar a Dios? Para ser felices. ¿Sabe para qué nos tiene que obligar Dios? Para vivir una vida en comunión con Él. ¿Sabe? Qué loco, ¿no? Que Dios nos tenga que obligar para ser prosperado. Qué cosa, qué tremenda que Dios nos tenga que obligar para tener una vida abundante.
¿Alguna vez lo obligó a alguien a usted a ganarse el PRODE, a ganarse el Kini 6 y le dijo, te voy a obligar a que te lo gane? ¿O usted se tiró de cabeza y lo agarró? Señores, lo único que le obliga a la palabra del Señor a tener una vida y una vida en abundancia es esa promesa maravillosa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo vamos a ser un imán para las naciones si estamos más amargados que ellos? ¿Cómo vamos a ser un imán para el mundo que está apartado sin Cristo y sin esperanza si no tenemos para comer y ellos a lo mejor tienen más que nosotros? Comen 3 asados a la semana y nosotros lo vemos en figurita. Señores, ¿cómo vamos a ser un imán para atraer los que están en menesteres, en dolores, en angustia, si nosotros somos unos depresivos y vivimos yendo al psicólogo? ¿Cómo vamos a atraer a aquellos que se apartaron si todavía somos como los antiguos creyentes, que lo único que hacíamos es ver las debilidades ajenas y no mirar nuestras propias debilidades y ponernos en comunión con Dios y ser la luz del mundo? Porque un cristiano es como esa luz que está sobre un lugar alto para iluminar a todos los que están en la casa. Ahora, ese es Jeremías. Ahora dice un tal Ezequiel, otro profeta mayor. Ahora el Señor llamó a Ezequiel mientras estaba en una iglesia de 5.000 miembros y se tomaba vacaciones y andaba en un Mercedes-Benz, en un Audi Z3, o estaban todos los medios de comunicación y tenía millones y millones de likes. Sin embargo, dice que Ezequiel estaba en el medio de los cautivos, junto al río de los quebrantos, comenzando los 70 años de cautiverio. Y Dios le dice: Ezequiel, yo voy a usarte como sacerdote, sumo sacerdote y como profeta sobre mi pueblo, porque aunque los he arrojado lejos y los he esparcido entre las naciones, de allí los recogeré, y aún en cautiverio yo seré para ellos un especial tesoro, un especial santuario. Aún en el medio de la prueba yo voy a estar con ellos. Aunque no lo merezcan, son mis hijos y yo los voy a bendecir igual. Entonces Dios le habla a Ezequiel en diferentes profecías. En Ezequiel 37 y Ezequiel 43 tenemos el valle de los huesos secos. Le dijo a Ezequiel: ¿qué ves? Ve un valle lleno de huesos secos. ¿Sabe quiénes son? Sí, el pueblo de Israel que está en cautiverio. ¿Y cómo los ve? Muertos en gran manera, secos en gran manera, pobres en gran manera. Y ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y estamos del todo destruidos. Como muchos de los que vinieron hoy, ya le pusieron la tapa a la olla, ya no hay más, este matrimonio se rompió, esto se terminó, mis hijos se van a morir en esto, y bueno, vos le pusiste la tapa a la olla, es problema tuyo. Sin embargo, la Biblia me dice que lo que es imposible para los hombres, para mi Dios todo es posible. Y lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Tus hijos están en la droga, Dios los va a hacer clavar los cuernos contra el piso y luego los va a levantar en alto. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar va a clamar a Dios como nunca antes en su vida, porque se le termina la droga, se le termina el alcohol y el vacío va a seguir estando, porque el único que llena tu vacío se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Dichoso el hombre que confía en él. Aleluya. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: ¿viste? Están así porque se lo merecen estos desgraciados. Se los merecen. No, el Señor le dijo: profetízale, Ezequiel. Yo te levanto para profetizarle. Y hoy el Señor está buscando una iglesia. 52 días, señores. Estos 52 días son de preparativos para esa iglesia. Esa iglesia que va a profetizar a los valles de huesos secos. Esa iglesia que le va a hablar a las naciones. El otro día el Señor me dio una palabra sobre la pastora. ¿Sabe qué? El Señor va a trascender de esta congregación. A través de las redes sociales, muchos miembros de diferentes países van a querer ser miembros de esta iglesia y van a ser pastoreados por esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y se levantarán falsos maestros, falsos pastores, falsos enseñadores, amadores de sí mismos, amadores de su propio ombligo. Sin embargo, hay un pequeño remanente que está llevando a un pueblo, a ese pueblo que viene del norte, del sur, del este y del oeste, a los pies de Jesucristo, porque todavía hay iglesia, y esa iglesia se está preparando para cuando suenen las trompetas. Señores, profetiza,
Ay, pastor, lo que pasa, no tenés idea el poder que tienen tus palabras, mi viejo. No tenés idea el poder que tienen tus palabras, mi hija. No tenés idea. Hemos profetizado tantas pavadas, hemos dicho tantas otras y las consecuencias las hemos pagado. Y todavía no te terminas dando cuenta que tienen poder tus palabras. Pero hoy te levantás como Ezequiel y le decís al Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre mi familia, sopla sobre la sociedad, sopla sobre esta casa. Y dice que esos huesos, se unió cada hueso con su hueso. Dios es ordenado. Dios no va a poner el hueso del fémur acá en el cogote. No, Dios va a ordenar cada cosa en su lugar. Sabe que cuando Dios ordena las cosas duele, porque hay que unir un hueso con hueso, hay que ponerle tendones y ligamentos a todo, hay que cubrirlo de carne y todavía aún así están muertos. Hay cristianos que tienen forma de cristianos, pero como no tienen el aliento del Espíritu Santo, son un valle lleno de gente armada con tendones, ligamento y carne, pero muerta. Entonces pasan desapercibidos porque usted los ve con los ojos abiertos, pues están muertos. Pero hoy soplo sobre ustedes, Espíritu de Dios, y vas a vivir, vas a experimentar lo que significa Espíritu Santo. Señores, hoy el Espíritu Santo no está sobre los profetas, los patriarcas, sobre los jueces. Hoy el Espíritu de Dios está sobre la iglesia de Jesucristo. Hoy la iglesia de Jesucristo es usted. Hoy el Espíritu Santo se mueve en este lugar y quiere entrar a quien lo deje entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo, y él conmigo. Ahora Ezequiel profetiza y ahora el Señor le habla en Ezequiel 37 y le dice: mira Ezequiel, mira las aguas salutíferas que salen debajo del umbral del palacio del rey y su príncipe que dan al oriente. Está hablando del trono de Dios, y las aguas que salen debajo del palacio del rey y su príncipe habla del Espíritu Santo. Son aguas que sanan las naciones, son aguas que sanan. Señores, nuestra ciudad de La Plata, nuestra Argentina está enferma de corrupción, enferma de inmoralidad, enferma de delincuencia, enferma de asesinato, enferma de pobreza, señores. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en las aguas del Espíritu, esas aguas nos llevan, y dice que las aguas salutíferas descendieron al Áraba. Y el Áraba, ¿qué significa? ¿Qué significa el Áraba? Es el mar muerto. Dice que cuando las aguas descendieron al Áraba, el Áraba recobró vida. Señores, hoy comenzá a profetizar. Siempre Dios ha estado buscando restablecer su comunión con el hombre. Luego se levantaron reyes, habíamos hablado de patriarcas, habíamos hablado de profetas, habíamos hablado de jueces, y ahora se levantan reyes. Estos reyes son muchos, los reyes de Israel. Permítame la libertad de mencionar tres. El primer rey, porque el pueblo dijo: necesitamos un rey, queremos un rey como los que tienen los enemigos. Sin embargo, dice que Samuel se llenó de tristeza en su corazón, porque él era el juez de Israel y llevaba al pueblo con mucho temor de Dios. Sin embargo, Dios le habla a Samuel, le dice: ¿por qué estás así, Samuel? Si ellos no te han despreciado a vos, ellos no te despreciaron a vos al pedir un rey, ellos me despreciaron a mí, porque yo quería ser el rey sobre mi pueblo Israel, y ellos prefirieron un hombre. ¿Quién estás poniendo como guía de tu vida, señores? ¿Quién es el que dirige tu vida? Entonces Dios le permitió al pueblo tener un rey, y ese rey se llamó Saúl. ¿Y saben qué? La misericordia de Dios hizo que cuando Saúl fue ungido por rey, dice que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a danzar y a profetizar. Pero al poco tiempo Saúl entró en rebelión contra Dios y empezó a ser atormentado por demonios. Y solamente esos demonios se calmaban, solamente esos demonios, porque Dios ya había elegido un nuevo rey, y ese rey se llamaba David. Entonces David, lleno del Espíritu de Dios, venía y tocaba con su arpa, y Saúl se tranquilizaba. Ahora se levantó un gigante llamado Goliat, y dice que Goliat empezó a desafiar al pueblo de Dios, como hoy el diablo nos desafía constantemente. Siempre nos está desafiando. Él no va a estar tranquilo. Él nos odia, pero no te odia porque te odia a vos. Te odia porque Dios te ha dado algo que hablábamos con mi esposa el otro día. Dios te dio algo que el diablo no lo tiene. El diablo está condenado. Haga lo que haga, ya está condenado. A él lo que le espera es el infierno, ser atado con cadenas por la eternidad. Sin embargo, la Biblia
Biblia dice, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. El Señor dice en su palabra que Él te ama de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el diablo quiere hacerte caer y el Señor viene de atrás y dice, yo perdono tus rebeliones si te vuelves a mí de todo corazón. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vos tenés la oportunidad de volver a Dios, tenés la oportunidad de reconciliarte con Él. Yo sé que el diablo te dice a tu oído, el Señor no te va a perdonar. Claro que no, eso que se lo diga al diablo, porque Él ya no tiene perdón. Pero hoy la sangre de Cristo sigue fluyendo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y la tenga vida eterna. Hoy hay perdón de Dios para tu vida. No sé cuántos pecados hayas cometido, pero la sangre de Cristo no se ha secado, todavía sigue limpiando. Oh, ¿sabe? Ese David que confiaba en Dios, un David que había sido parido en una relación que no era muy bíblica, que digamos, porque él mismo decía, en pecado me concibió mi madre, o sea que fue un adulterio. Y mientras su padre mandaba a sus hijos como generales de los ejércitos de Israel, a David lo mandaba a hacer el trabajo más sucio y de menor valía, y era meterse en el medio del campo a cuidar las ovejas. De hecho, sus hermanos se burlaron de él cuando fue al campo de los filisteos y el filisteo estaba desafiando al gigante Goliat. Y dijeron, pero pavote, ¿qué haces acá? Anda, cuida esas 3-4 ovejas que tenés. Ellos con toda la armadura, todo lo que no contaban ellos es que en ese desierto, porque en el desierto donde aprendemos a conocer a Dios, en los lugares de soledad es el lugar donde aprendemos a escuchar a Dios. Por eso la palabra desierto significa lugar donde aprendemos a escuchar. Ya no hay tanto ruido, ya no hay tanta opinión, porque en el desierto estamos solos. Los amigos, los vecinos, los que te abrazan, los que comen asado con vos se fueron. Ahora estás solo y estás solo ahí. Sin embargo, Él te dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy la sombra a tu mano derecha. Aunque tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso yo te voy a abrazar. Como la gallina cuida a sus polluelos, debajo de sus alas Jehová cuidará de ti. Entonces en ese desierto aprendes a escuchar la voz de Dios, y esa voz te habla tan profundamente que desnuda tus entrañas y te hace ver lo que eres y en lo que te puedes convertir. Lo que eres, pero lo que Él puede hacer contigo. Lo que es tu presente, pero lo maravilloso que puede ser tu futuro. Cómo le has cerrado en el pasado y te abre puertas a cómo podés tener victoria en el futuro. Dios no es un Dios que el dedo es acusador, sino que sus manos y sus palmas están abiertas y mostrándote sus heridas en sus palmas y diciéndote, cada una de estas heridas fueron por amor a ti. Fueron por amor a ti. De tal manera amó Dios al mundo. Ese David ahora dijo, ¿quién es este incircunciso para levantarse? Dios estaba levantando un David para elevar a su pueblo, a su amado pueblo Israel, a otra dimensión. Y el pueblo siempre retrocediendo, siempre retrocediendo. Entonces viene el gigante y se burla. Sabe que el diablo es muy psicológico, ¿no? Porque sabe, el único poder que tiene el diablo es hablarte al oído y uno creerle. Y sobre eso uno lo declara. Y como el poder lo tenemos nosotros y no lo tiene él, mi declaración es la que actúa. Entonces el diablo dice, vas a destruirte, no vas a salir adelante, Dios no te ama. Entonces lo confieso. Y cuando lo confieso, caí en el error de Satanás. Pero ¿saben qué? Hoy el Señor te dice, no des lugar al diablo. Entonces David se presentó el gigante y el gigante mostraba su gran armadura, su gran poder. ¿Y sabe qué? No podemos combatir al diablo con armadura ajena. Usted no puede combatir al diablo con mi armadura, en el nombre del pastor Rubén o en el nombre de la pastora Vanessa, porque haría el ridículo, o yo haría el ridículo si quiero usar tú. Hermano, ore por mí para ver que el Señor me bendiga. Ora vos.
Yo te voy a enseñar a orar. Y la oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Yo puedo estar haciendo la voluntad de Dios, pero si usted no la hace, yo puedo orarle desde la mañana hasta la noche y no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene que hacer usted es algo que es incondicional y personal, y es entregarse incondicionalmente al Señor. Entonces, de repente viene el gigante y le dice a David: ¿qué soy yo acaso, perro, para que me tiren con piedra, con una ondita? Porque yo vengo contra ti en el nombre de los reyes de esta tierra, en el nombre de los príncipes. Y David se aburría, ¿no? Y sus hermanos estaban ahí escondidos, y los ejércitos estaban escondidos. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Ese Saúl que ya había sido destituido, él vino y le dijo: toma mi armadura. ¿Cómo voy a agarrar una armadura de un fracasado? Decirle al que está al lado que nadie te venga a vender armaduras de fracasado. Es decir, si vos querés conocer un árbol y querés tomar el consejo de un buen árbol, mirá los frutos que tiene, señores. No podés ser aconsejado por alguien que tiene arruinado su matrimonio y todavía te da consejo de matrimonio. No podés escuchar consejo de alguien que te habla de la presencia de Dios y nada más lejos de él que el poder del Espíritu Santo en su interior. Por eso una de las cosas que estamos buscando en estos 52 días es la presencia de Dios prometida, desde nosotros hacia ustedes, desde arriba hacia abajo, desde jerarquías hacia el soldado. En esta iglesia tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces David, viene Saúl y le dice: ponete mi armadura. Saúl medía 2 metros y más también, porque dice que cuando fue elegido como rey, lo eligieron porque era el más alto de toda la nación. ¿Me entiende a qué me refiero? O sea, usted miraba a todos y veía la cabecita de Saúl, y eso que había gente alta. Sin embargo, dice que se puso el traje de Saúl y parecía Robocop. Y él dijo: yo no sirvo para usar esta armadura. Decirle al que está al lado, decir, míralo fuerte al que está al lado, decir: mira, yo no sirvo para usar tu armadura. Primero y principal, que tu armadura está llena de agujero y te entran los dardos por todos lados. Yo no quiero esa armadura. Míralo que está al lado. Decirle: a mí no me vengas a vender una armadura que quede cartón. A mí no me vengas a vender una armadura que es de plástico, porque yo quiero la armadura que es de oro, de plata y en lo sumo de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque mi armadura es la de Efesios 6:12, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra... ¡Ay, papá! A mí me encanta ver cuando se manifiesta alguien, a ver la cara de los cristianos. ¿Sabe cómo se aparecen todos? Y entonces el gigante, y ahora aparece David con su ropita ahí, sus sandalitas, dice: decirle que está al lado: vos no tenés que demostrar la espiritualidad a la gente, el diablo tiene que ver tu espiritualidad. No importa cómo camines con la Biblia así, o entres al templo y cada vez que vas a saludar a un hermano tardás media hora, que la gloria, la bendición, la paz. ¿Y cómo me revienta a mí esa gente que saluda así? Yo prefiero el que viene y me pega el abrazo, me dice: ¿qué haces, flaco? Dios te bendiga. Ay, Julio, te compré un asado, hermano. Aleluya. Pero está ese que pone el ojo tuerto y dice que la bendición y la paz, que es falso, que son por Dios. Estoy orando por usted, no sabe lo que es la oración esa persona. No te preocupes, hermano, estamos orando por Dios, aleluya. Y el Señor por dentro dice: te estoy anotando en el libro de la vida. Pero ahí estaba David. El otro venía con su paje de arma, secretario privado, que le llevaba la armadura. Y David dice que agarró 5 piedritas. ¿Sabe qué? Prevenido vale por 2. Mirá el que está al lado. Yo no sé cuántos han tenido grande victoria este año. Levante la mano. No, levante la más alta, porque parece que vamos a tener que orar por mucho, porque nadie tuvo victoria acá. No, que te casaste con la hermana Victoria, no. Victoria.
Bueno, prevenido vale por dos, porque David no solamente contaba que iba a matar al gigante Goliat, sino que Goliat tenía 4 hermanos más. Eran los gigantes anaseos. Y esos gigantes, mira cómo son las cosas, que David fue creciendo, fue envejeciendo, y uno de los hermanos de Goliat casi lo mata a David de viejo si no hubiese sido salvado por uno de esos 400 valientes. Mira al que está al lado, decirle: si le ganaste a un demonio, seguí luchando, porque tiene muchos hermanos, tiene muchos primos, tiene tíos, parientes, abuelos, muchos primos. Mira que está al lado, decirle: hacen cola para, si le ganaste a uno, hacen cola para, porque se pelean a ver quién te gana. Mira el que está al lado, decirle: empezá a entrenar, hermano, porque esto no es poniendo la voz gruesa o zapateando, moviendo las caderas, sino que el diablo te mire y vea a Cristo, mire tus ojos y refleje la luz del poder de Dios. Abras tu boca y saca poder de vida y no poder de muerte, y que la unción del Todopoderoso te rodee. Entonces el diablo dirá: ese no habla, ese es. Entonces David levanta y dice: tú vienes a mí en el nombre de los príncipes de tu tierra, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor está buscando hombres como Sansón en sus comienzos. Vamos a ser realistas, a mí no me gusta vender la totalidad, porque David cayó en pecado, claro que sí, pero el problema no es caer en pecado, el problema es reconocer el pecado. A veces es más fácil caer en pecado que reconocer el pecado. Siempre la culpa la tiene otro. Siempre la culpa la tiene el diablo, la tiene Eva, la tiene la serpiente de mi suegra, la serpiente. Pero nunca yo tengo la culpa. Decirle al que está al lado: no te la cree más nadie, mira la cara de sinvergüenza que tenés. Decirle: te vas a tener que hacer cirugía de cara cristiana. Señores, lo peor de todo no es caer en pecado, sino no reconocer nuestros pecados. Pero David, a pesar de haber pecado y muchas veces y haber pagado las consecuencias de su pecado, él podía decir: Señor, mi pecado está siempre delante de mí, no me eches de delante de ti. Qué divino, qué divino es poder tener esa relación de que, a pesar de haber fallado, tener la valentía y decir: si me mata, que me mate, pero yo me voy a presentar delante de él. Si me mata, que me mate, pero prefiero que me mate él, porque si me mata me va a dar vida, porque si me mata, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne ahora lo vivo en el Hijo de Dios. Entonces ese David podía decirle: Señor, no me eches de delante de ti. Yo me banco cualquiera, Señor, pero no me banco que tú te apartes de mí. No soporto no sentir tu presencia. No soporto, vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Por eso, uno de los grandes títulos de David era que era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé qué tipo de espiritualidad nosotros nos hemos inventado, que cuando fallamos por primera vez ya nos apartamos porque decimos: ya está, Dios no me escucha. Sin embargo, en esos momentos es donde uno tiene que buscar más a Dios para volver a recuperar la relación con Él. Y es donde Él más te está esperando, como el padre al hijo pródigo, para volverte a devolver la primogenitura, que es el anillo que Él le dio al hijo pródigo. Entonces ahora vemos a un Salomón que lo único que anhelaba era poder tener la sabiduría, y él dijo que el Señor se le presentó en sueño y le dijo: Salomón, pide lo que quieras. Y Salomón dice que no pidió el Mercedes-Benz, el auto, porque lo peor que puede pedir un cristiano y es mostrarle al Señor que sigue al Señor por sus añadiduras, porque perdone mi pecado, porque sane mi cuerpo, porque me dé el auto, porque me pague la cuenta, porque el espíritu de tarjeta de crédito quede abolido en el nombre de Jesús. Siguen los milagros del Señor, y el Señor quiere que lo sigas a Él. Todo lo demás es consecuencia. Entonces Salomón dice: Señor, solo una cosa te voy a pedir: dame sabiduría para guiar a tu pueblo, que es grande y numeroso en gran manera.
Y el Señor le dice: Salomón, por cuanto no me pediste riqueza, ni la cabeza de tus enemigos, ni multitud de años, yo te doy riqueza, te pongo a tus enemigos por estrado de tus pies y te doy multitud de años. ¿Vio qué diferencia? Es cuando el pueblo de Dios busca a Dios, cuando el pueblo de Dios en estos 52 días, al menos los que me estén escuchando a través de las redes y al menos ustedes, mis queridos, volvamos a la esencia de buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él ya nos ha buscado siempre. Él nos busca desde Adán, nos busca luego de los profetas, nos buscó. Dice, hay una parábola que dice: yo envié a mis empleados a mi finca y mataron a mis empleados. Luego mandé a mi hijo para ver si respetaban a mi hijo, a buscar lo que yo había depositado en ellos, y también mataron a mi hijo. Hoy el Señor en este tiempo ha levantado hombres y mujeres atalayas, diciendo: yo vengo pronto, pero antes yo voy a mandar un gran avivamiento, pero voy a mandar un avivamiento sobre los corazones que anhelan ese avivamiento, aquellos que buscan mi presencia, aquellos que dejan de buscarme como el curandero del barrio. Yo te voy a dar todo lo que necesitas. Dice la Biblia que no hemos abierto la boca y Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Y si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará todo lo que vosotros le pidáis? Así que tranquilo, relajado, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A partir, no sé, estamos en el 5.º día, pero que nuestro anhelo sea llegar al templo y traer la presencia de Dios, no venir a buscar la presencia de Dios, traer la presencia de Dios, porque esa presencia va a estar en mi casa, va a estar en mi negocio, va a estar en mi trabajo, va a estar en mi acostarme y en mi levantarme. De día y de noche meditaba en tu palabra, me gozaba, mi delicia es deleitarme en tu palabra. En mis sueños me acuesto y estás tú, me levanto y pienso en ti. Todo el día estás conmigo, y si Él todo el día está con vos, hay prosperidad, hay bendición, hay sabiduría. El diablo no puede arrimarse, porque Él es la sombra a tu mano derecha, la sombra a tu mano derecha. ¿Saben? Dios siempre levantó hombres para llevar a su pueblo hacia Él. En estos 52 días estamos queriendo establecernos, marcar bases. Y si en algún momento nos equivocamos en los cimientos de lo que empezamos como ministerio volviendo a casa para tener futuro y para que a través de nuestra vida y a través de esta congregación muchos sean sanos, salvos, libertados de demonios y de maldiciones, estamos dispuestos a destruir toda estructura para permitir que Él edifique nuestra casa. Pablo decía: yo como perito arquitecto edifico, pero el fundamento es Cristo. Nosotros como perito arquitectos de la palabra de Dios vamos a edificar siempre sobre el fundamento de las Escrituras. Señores, hubo un hombre que marcó un fin del Antiguo Testamento y un comienzo del Nuevo Testamento, y fue Juan el Bautista. Ese Juan el Bautista que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y él, allí en San Mateo capítulo 3 verso 11, él comenzó a profetizar y comenzó a decir: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, y que es más poderoso que yo. Eso quiere decir que usted es poderoso en Él. No diga: yo no soy nadie. Si usted tiene la veracidad, la certeza de que es hijo de Dios, usted es heredero de todas las promesas. Usted que es más que poderoso. Entonces dice: Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es ese Espíritu Santo y fuego que estamos anhelando. Es volver a ese primer amor, es la desesperación por sentir su presencia. Es sentir que Él camina a nuestro lado. Es sentir que uno cierra los ojos y dice: ¿estás ahí? Y Él dice: siempre.
Siempre. Y que en los peores momentos de tu vida, Él te mira y te dice, tranquilo, porque lo que para vos te parece destrucción, yo estoy destruyendo tus estructuras, porque no podés seguir con esa estructura, con paredes todas agrietadas, bases mal hechas, encadenados mal hechos. Yo tengo que tirar abajo esa casa, porque yo no arreglo, yo hago todo nuevo.